Vamos a empezar. Si alguno entra después, le daré el ingreso oportunamente. Bueno, la idea de hoy es poder abordar algunos de los textos que están subidos en el aula virtual en relación a la unidad número 2 y que puedan trabajarlos algunos en una vinculación eh, muy, digamos, muy posible en la medida en que les voy a ir indicando cómo sería esa posibilidad. Ustedes ahí para la unidad 2 ya tienen grabada lo que les subí para trabajar Alberdi y Sarmiento. Ustedes tienen lo que subí para Alberdi y Sarmiento. Y luego tienen una lectura específica al respecto, que es justamente la de apuntes para una polémica posible. Eh, la idea de trabajar con Sarmiento y Alberdi en una vinculación fuerte entre ambos tiene que ver básicamente por algunas de las cuestiones que menciono en la clase y que, bueno, dan cuenta eh, de las voces en el pensamiento del siglo XIX más fuertes que tuvimos en nuestro país. Esas voces, como ustedes habrán visto si vieron la clase, son voces e interpretaciones que entraron en tensión y que esa tensión se da en algunos casos por el contexto y en otros casos por los temas que se discuten. Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que deben tener eh, en cuenta. Por ejemplo, en la clase yo hice más hincapié, entre otras cuestiones, de las tensiones que se producían en el contexto. Y el contexto tuvo que ver en principio con eh, la, el quiebre que se produce a propósito de la caída de Rosas y la llegada de Urquiza y cómo cada uno de ellos se ubica, digamos, en su vinculación con Urquiza. Claramente Sarmiento en una relación muy distante y a la vez de mucha confrontación, que esconde en gran medida una gran decepción. Esta idea de creer que el que le iba a ganar a Rosas, el que iba a lograr frenar a Rosas, iba a ser alguien completamente distinto. Y en realidad lo que se observa de entrada es que Urquiza no es distinto a Rosas, que remite a características muy similares y que en algún caso logra la institucionalidad de su poder a través de acuerdos que le dan una concentración, una magnitud que fue superior a Rosa. Hablo específicamente en la cuestión institucional en relación a lo que se define, por ejemplo, en el Acuerdo de San Nicolás. Entonces, si uno observa eso, evidentemente el poder conferido a Rosas por acuerdo entre las provincias, perdón, el poder conferido a Urquiza es superior al que tuvo Rosas. Y eso es algo también especial, porque los que firman, o sus delegados, por parte de quienes son gobernadores, todos ellos habían sido autoridades en el mismo momento en que lo era Rosas. O sea, no es que hubo digamos, una revisión de las autoridades provinciales en paralelo a lo que ocurrió en Caseros. No, las autoridades de las provincias, al momento de Caseros,
son las mismas que estaban en los tiempos de Rosas. La única autoridad que cambió fue la de Buenos Aires. O sea que Rosas evidentemente es derrocado y van a asumir otros la autoridad de la provincia de Buenos Aires. En el caso de cuando firman el tratado es Vicente López, pero digamos, en el resto de las provincias son los mismos. O sea, son los mismos que estaban coexistiendo con Rosas. Son los mismos que apoyaron su manejo de las relaciones exteriores. Son los mismos que jamás indicaron la necesidad supuesta de un Congreso Constituyente. Y cuando viene Urquiza y el Acuerdo de San Nicolás, firman como si toda la vida hubieran admitido eso. Entonces acá hay una evidente contradicción y una puesta en la autoridad de Urquiza que para Sarmiento es absolutamente intolerable, digamos, entre todo lo que rodea el periodo inmediatamente posterior a Castello. Cuestión que para Alberdi no lo es, ¿no? Entonces, si Alberdi tiene una vinculación más fuerte con Urquiza es porque a él se le otorgó, digámosle así, como la potestad de definir la fuente fundamental sobre la que iba a recaer la Constitución. Entonces pensemos que nuestra Constitución, eh, que del 53, la primera, tiene como base la obra base de Alberdi, o sea que tiene una raíz de una construcción de un intelectual que definió gran parte de, eh, de lo que después iba a terminar constituyéndose realmente en la ley fundamental de todos nosotros. Por ende, ahí hay un valor muy fuerte en la presencia de Alberdi en los tiempos inmediatos a la caída de Rosas, cuestión que no es la misma para Sarmiento, ¿no? Para Sarmiento quizás es claramente casi un Rosas 2 y en algún caso un Rosas potencial. Ustedes habrán visto en la clase que hice algunas menciones a las diferencias que existían entre ellos, pero también al uso de cómo eran las formas en que se enfrentaban, ¿no? Mediante artículos en la prensa o mediante directamente textos que iban uno a responder al otro. Esto es realmente muy particular y da cuenta de cómo estos dos pensadores, digamos, además de las cuestiones particulares que entre ellos existían, dirimían públicamente hasta su enfrentamiento. O sea, no es que el enfrentamiento no fue conocido, el enfrentamiento se hizo público en la medida en que la prensa, los textos, lo definen, ¿no? Entonces, es interesante, tomando en cuenta que lo que nosotros hacemos es pensamiento argentino, por ejemplo, como primera parte fuerte de la materia, es que lo que nosotros vemos en Sarmiento y Alberdi es una, una exposición de ideas que va por lo privado y va por lo público, ¿no? Y en este caso, eh, la verdad que en algunos momentos se tornó de una tensión terrible, ¿no? Que es, por ejemplo, si ustedes ya vieron el texto de Comas Carral, que es el que subí al aula virtual, ¿no? Habla de una polémica, lo denomina, ¿no? Posible, y que tiene que ver con construir los esquivos destinos de la patria, o sea, como desde la discusión, la construcción, ¿no? Ahora, fíjense en la lectura, bueno, cuáles son los aportes que la autora trabaja especialmente para, tanto para Sarmiento y como para Alberdi, y en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los planos que trabaja la autora es la cuestión de las denominadas regiones de la barbarie, ¿no? Entonces, que tiene que ver en parte con
digamos, eh, las críticas que se da, ay, las críticas que se dan por parte de Alberdi a el Facundo, por ejemplo, eh, y por otro lado las propias referencias que el propio también. Ah, en este texto que está subido, me interesa que vayan identificando estas áreas temáticas en donde estos dos autores, eh, cada uno define su postura y a su vez se enfrentan, ¿no? O sea que tienen, por un lado, la clase que yo grabé la semana pasada, por otro tienen esta lectura, pero también tienen otra, en donde Alberti y Sarmiento se vuelven a cruzar, a enfrentar. Ustedes si ven eh, esta lectura de Cobas Corral, en el apunte final, eh, ella toma una, una referencia a Alperín Dongui y señalando que Alperín sostiene que la disidencia esencial entre Alberti y Sarmiento, bueno, reside en que Alberti cree necesario tolerar todavía en amor a la paz que la Argentina necesita para su progreso, cosas que Sarmiento juzga ya intolerables. Y como señala la autora, ¿no? La polémica tiene, además de las exposiciones y las definiciones que cada uno de ellos tiene, además hay injurias, hay distintos recorridos. Si tomamos las últimas expresiones de esta autora en relación al Perín, podríamos ir justamente a la lectura de Alperín que ustedes tienen, que es la lectura sobre para qué la inmigración. En esa lectura, Alperín, que es una lectura extensa, pero a mí me interesa que se enfoquen en las diferentes alternativas que eh, Alperín señala entre Alberti y Sarmiento. Entonces, allí, por ejemplo, esperen que estoy abriendo el documento. Si ustedes lo tienen bajado en algún lado, pueden seguirlo por el aula, bien. Fíjense que el título de ¿Para qué la inmigración? Habla de ideología y política inmigratoria y aceleración del proceso modernizador. El caso argentino, y trabaja desde el 10 hasta la Primera Guerra Mundial. A nosotros nos interesa especialmente el sector o la parte en donde Alperín aborda la cuestión específica de las definiciones por parte de la generación del 37. Entonces, ahí tomamos parte de lo que nos sirve para la unidad 1 y también parte de lo que nos sirve a posteriori, específicamente a partir del 80, para la unidad 2. O sea, lo que ustedes tienen que hacer en el caso de la lectura de Alperín es cómo esta definición por la inmigración se torna una definición, en principio, desde los intelectuales, y luego es una definición política. Cuando hablamos de las definiciones que realizan los intelectuales, eh, en esa definición, indudablemente el eje de todo esto que venimos haciendo va a estar dado, en principio por la generación del 37 y luego por la generación del 80. Y en este recorrido van a ubicar a Sarmiento y Alberti. Entonces, ¿por qué quiero decirles algunas de estas cuestiones? Porque en relación a las lecturas seguidas. Básicamente porque eh, me interesa que puedan recorrer a través de las lecturas
una, unas definiciones por parte de quienes piensan y cómo influyen esas ideas en la toma de decisiones. Entonces, tomemos esta idea central como clave para definir qué es lo que pasa en el terreno de para qué la inmigración. Y por qué la inmigración termina siendo uno de los temas centrales en las definiciones de política, que tiene que ver además con un cruce con las definiciones sociales, eh, porque hay que fomentar esa inmigración de alguna manera, y también con qué hacer con esa inmigración. Y cómo, digamos, lo que intento es que vean cómo las lecturas se van cruzando, porque cuando les planteamos, les vamos a plantear en el parcial alguna actividad en sí, en la parte teórica va a ser este cruce de lecturas. O sea, mi intención es que ustedes, sobre lo que está colgado en el aula, trabajen para definir eh, una o dos actividades, ¿bien? O las que les planteemos. Pero en general, lo que les voy a plantear en la parte de teórico va a ser cruzar las lecturas, ¿bien? O sea, que para alguna actividad, o mejor dicho, para las actividades, mi intención es que ustedes por lo menos trabajen con dos. O sea, que no den cuenta exclusivamente de una, ¿bien? Quizás alguna de las actividades puede ser, pero en otras mi intención es cruzar, es relacionar, es poder permitirse eh, vincular. ¿Por qué? Porque como esta materia además tiene que ver con una definición de la aprobación por promocionalidad, que tiene que ver con un trabajo del que vamos a hablar después que terminemos esta primera instancia parcial. Y ese trabajo obviamente es un trabajo escrito, breve, que dé cuenta de algún texto, un trabajo sobre un tema y textos que podrían eh, abordarlo, puede ser uno o dos, preferentemente son dos. Entonces esa dinámica de práctica ya la estoy haciendo en el parcial, aprovechando la situación que se vive y las definiciones que hubo que tomar en relación al parcial. Entonces, eh, yo lo que les recomiendo es que cuando tengan el viernes el parcial sea subido, y ustedes ahí empiecen a trabajar. En la parte de los teóricos, piensen que las, lo que se pregunta, ¿bien? Va a permitir cruzar lectura, ¿bien? En algunos casos es probable que les indique, ¿bien? Cuál es lectura. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, a ver, eh, supongamos, puedo cruzar, como estamos planteando ahora, Cobas Carral con Alperín, ¿bien? O puedo empezar a cruzar también Alperín con Suriano, y ahora después voy a plantearles algo al respecto. Entonces, volviendo, lo que quiero que para el viernes, si pueden, porque entiendo que ustedes obviamente no cursan esta materia, ¿no? eh, tengan trabajados los textos en el sentido de la lectura, de alguna toma de ideas fundamentales, cosa de que cuando les llegue eh, la actividad, eh, digamos, por lo menos una primera encuentro con la lectura la hayan hecho y de esa manera por ahí también se acorta el tiempo, ¿no? De realizar. Porque las preguntas eh, van a permitir trabajar en un cruce de textos y en vincularlos, eh, pero también van a ser muy concretas, o sea, van a tener una limitación para contestarla. Por lo tanto, no es para que cada pregunta lleve 5 o 6 páginas, muy por el contrario. Por ende, cuando uno tiene que hacer algo más concreto, es cuanto más claro tiene que quedar la lectura, ¿bien? Como para poder ir a lo que se precisa y a lo que se está pidiendo y no dar vueltas
y perder tiempo en respuestas vagas. Entonces, por ese lado, en la parte teórica, por eso hoy lo que quería era que vieran cómo se cruzan estos textos, mínimamente, ¿bien? Como para que si aparece algo en relación a estos que es probable, ya sepan por qué la ven. Decíamos, Alperín, por ejemplo, lo que señala es que indudablemente la definición por la inmigración es una definición que atraviesa prácticamente todo el siglo XIX y está presente en distintos autores. ¿Bien? Ahora, la primera vez que se presenta el problema de la inmigración realmente como un problema y se debate cuál y para qué y demás es durante la generación del 37. Ustedes en el texto de Alperín, por ejemplo, tienen toda la definición de cada uno de estos autores en relación a la generación del 37 y el hecho también de hay algo que es interesante, que es cómo en el 37 hay expectativas por inmigración. Piensen también por la inmigración europea. A ver, acá hay una definición también para señalar por el lado de qué inmigración, ¿no? Eh, y que el tema, a partir de la generación del 37, cobra una dimensión muy particular, eh, específicamente en relación a lo que está ocurriendo en Europa y en relación también a eh, las, los planteos que la propia Europa estaba realizando y eh, las expectativas que aquí se tenían en relación a la inmigración. Eh, Me interesa plantear esta idea de las expectativas que Alperín menciona en distintos momentos, ¿no? Porque las expectativas hacen a la construcción de las ideas de estos autores. O sea, ¿qué, qué inmigración querían? Y claramente querían, no solo, claramente es europeo, pero además hay una definición dentro de lo europeo, ¿no? Que es eh, por ejemplo, ingleses, franceses, están orientados a una inmigración que provenga de ámbitos en donde supuestamente hay una definición socioeconómica distinta a la nuestra y que la presencia de estos inmigrantes va a generar cambios fuertemente necesarios. Piensen en Alberti, por ejemplo, y todo lo que tenía que ver con esta idea de inmigrantes eh, especialmente formados en el trabajo y en algunas áreas de trabajo, ¿no? Piensen en eso, piensen en las expectativas y pensemos si vamos más adelante en el trabajo de Alperín. En los 80, en donde esas expectativas y esas construcciones que se habían ido dando, finalmente empiezan a concretar. Esto es, la inmigración que tanto se eh, pensó, que tanto se imaginó y que tanto se quería, en muchos casos era para cambiar notoriamente el perfil de nuestro país, para hacerlo evidentemente más europeo, de acuerdo a lo que pretendían, y además en una vinculación muy fuerte con el desarrollo económico propio de la época, pensemos siglo XIX, revolución industrial, eh, Inglaterra especialmente, y la definición política para que venga. Porque la generación del 37 es la generación en donde eh, claramente hay una voluntad, ¿no?, de apuntar a traer inmigrantes europeos. ¿No? En algún momento Alberti, en el fragmento preliminar al estudio del derecho, habla de traer pedazos vivos, ¿no? Esta idea de trasladar gente a nuestro país y esta idea también de creer que su presencia ya iba a involucrar que iba a involucrar cambios prácticamente en forma inmediata.
cuestión que claramente no era posible. Ahora, en el 80, y ya un poco antes, de hecho Sarmiento cuando tuvo el ejercicio del poder ya intentó fomentar la inmigración. Avellaneda, obviamente, y a partir del 80 esa definición ya se torna una definición política, en donde desde un poco antes del 80 también se había iniciado una campaña a favor de la inmigración en distintos ámbitos de Europa, hasta se hacían publicidades eh, fomentando la inmigración, eh, dando o presentando las ideas de todo lo bueno que había en nuestro país, de todas las posibilidades de progreso que había en nuestro país, y que esas posibilidades de progreso se unían también, por ejemplo, a la posesión de la tierra eh, y al progreso medianamente inmediato. Entonces, eh, cuando decimos que hay una presencia argentina en Europa que eh, menciona todas las ventajas que existen en nuestro país como para poder eh, pensar en que vengan, de lo que estamos hablando es de una política inmigratoria que está basada en gran medida en ese pensamiento y que efectivamente se fomenta y se realiza. Ustedes piensen que incluso el Estado construye un hotel de inmigrantes, ¿no? Como para darles esto. Esto es una muestra muy clara de la definición política por la inmigración, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eh, porque hay que construir un hotel, digamos, hay que mantener todo un personal de cocina, de servicios de todo tipo, en donde durante una semana se le daba a los inmigrantes absolutamente todo. Y luego se los este, llegaban, digamos, al país y de ahí algunos se quedaban en Buenos Aires, otros se iban a otros lugares donde de pronto tenían sus redes que tenían que ver con las familias o con los lugares de donde provenían. Lo cierto es que cuando decimos lo del hotel, de lo que estamos hablando es de una definición por parte del Estado por la política inmigratoria. Pero vuelvo a las expectativas y a la realidad. Las expectativas de la generación del 37, con Alberti y con Sarmiento, eran indudablemente la inmigración europea y especialmente de algunos territorios que para ellos eran mucho mejor que vinieran desde allí. Pero quienes llegaron, italianos y españoles, en forma absolutamente mayoritaria, no respondían a las expectativas que eh, habían pensado en los tiempos anteriores. No, eh, españoles e italianos no estaban en los planes de quienes pensaban en eso, de ninguna manera. Tampoco estaban en los planes de quienes estaban en el gobierno, ¿sí? De quienes ejercían el poder, de los que habían fomentado y concretado hacer una política inmigratoria. Tampoco estaba que los italianos y españoles llegaran masivamente. Entonces, este es un quiebre muy interesante entre las expectativas y la realidad de la inmigración, porque esto también hace que eh, se quiebre eh, el imaginario sobre la inmigración que tenía parte de lo que venía de la generación del 37 e indudablemente de la generación del 80, y claramente no hay forma de que ese quiebre, ¿no?, pueda permitirse eh, definir qué hacer en forma inmediata. Entonces, ahí es donde cruzamos otras lecturas. Eh, hay un pensamiento, una corriente de pensamiento que es fundamental hacia fines del 19, que es el positivismo,
y que tiene, digamos, conceptos muy fuertes en cuanto al orden, al progreso, por ejemplo, especialmente tomamos el eje del progreso, que se asocia a eh, las características de las definiciones económicas que va a tomar, por ejemplo, la generación del 80, en donde hay una vinculación con eh, algunas de las ideas del positivismo eh, en las definiciones que quienes estén más cercanos al poder por parte de la generación del 80 tomen. Y ahí es donde otra vez cruzamos cuestiones, porque la inmigración va a generar, eh, especialmente esta idea de que es la inmigración no deseada, distintos abordajes sobre qué hacer con ello. Entonces, vuelvo a la pregunta inaugural de Alperín. ¿Para qué la inmigración? Se vuelve a pensar cuando esa inmigración que finalmente llegó, y llegó de una forma terriblemente masiva, y era esperada, porque para eso habían construido el hotel, para eso tenían una estructura armada, pero resulta que no es la inmigración deseada, es otra. Y esa otra, además, no viene exclusivamente con formaciones que tengan que ver con el mundo laboral en términos de profesionales o en términos de eh, características laborales, por ejemplo, cercanas a la producción industrial. Hay muchos artesanos, hay muchos trabajadores del área rural, o sea, gente que ha vivido trabajando en el campo, en áreas rurales. Y por otro lado, y acá viene el otro condimento como para cruzar estas lecturas, son muchos los que vienen con una construcción política previa. Entonces, esos inmigrantes a quienes algunos de los pensadores del 19 creían que iban a llegar a fomentar una nueva manera de trabajar y de cambiar la perspectiva económica de nuestro país y también la composición social, resulta que estos inmigrantes vinieron con ideas y con antecedentes de participación activa en la defensa de esas ideas. Y ahí es donde entre otras cuestiones, tenemos que ver qué es lo que pasa con el anarquismo, que es de las ideas que traen los inmigrantes, una de las más fuertes y arraigadas, ¿no? Y es una de las ideas eh, políticas que eh, ayuda notoriamente a la construcción del campo laboral, específicamente, por ejemplo, en los sindicatos, en los gremios. Y esta corriente ideológica que viene a propósito de los inmigrantes que vienen con esta, va a ser muy importante la construcción de los sectores trabajadores de nuestro país. Entonces, fíjense cómo desde distintos planos podemos hilvanar las lecturas. ¿Bien? Entonces, puedo pensar en una vinculación entre para qué la inmigración de Alperín desde todo el periodo previo al 80, y ahí entran Sarmiento y Alberdi, aunque también habrán visto que Alperín trabaja desde el 1810, ¿no? Y la idea de, bueno, quiénes son los primeros que se les ocurrió eh, pensar si era necesaria una inmigración, especialmente en el punto de la ruptura con el orden colonial, ¿no? Pero específicamente el punto más fuerte es de la generación de 37. El 80 es el otro
quiebre, ¿no? Porque en el 80 lo que hay es no solo la labor de una generación, sino de una generación que accede al poder. La generación del 37 es una generación eh, que piensa y que trabaja en relación a ese pensamiento, pero no en el 37 específicamente, sino después de la caída de Rosas. Y la distinción entre cómo pudieron acceder básicamente al Verdi y Sarmiento, porque Echeverría ya no llega al después de la caída de Rosas, es en la participación que ellos dos tuvieron en su cercanía con el poder. Entonces, esas son las cuestiones que a mí me interesan que vayan vinculando y construyendo desde todas las lecturas, por lo menos que les presentamos, ¿no? Que, que esta labor de algunos pensadores eh, tiene que ver directamente con el contexto en el cual operan y también con las características de cada uno de ellos en su vinculación con la posibilidad de acceder al poder. Y fue notoriamente distinto. A partir del 80, y creo que alguna vez también lo mencioné, Alperín habla de esta idea de la polifonía, o sea, del paso del dúo que existía entre Alberti y Sarmiento, ¿no? Frente a la cuestión de las ideas, donde la inmigración es uno de los tópicos, y a partir del 80 hay una polifonía que tiene que ver con multiplicidad de voces que trabajan sobre distintos temas y aportan desde distintos lugares. En esa polifonía están las voces de pensadores cercanos al poder o incluso directamente en el poder, digo por ejemplo un Joaquín B. González, o de quienes están en contra del poder y trabajan en otros sectores sociales, como es el caso del anarquismo. ¿Y por qué nos interesa ver esto? Bueno, para entender otras construcciones políticas y otras construcciones del pensamiento que hacen a la vida política de nuestro país. Y en el caso del anarquismo, porque, bueno, fue, fue muy fuerte en un momento determinado y fue, a ver, yo diría que fue en algún momento como si fuera una estrella fugaz, ¿no? Tuvo un momento muy importante que tiene que ver desde el 90. Desde el 90 al 10, por ejemplo, el anarquismo sería los años de mayor relevancia y de mayor participación y de mayor difusión. Ahora, ¿dónde? Y en el espacio urbano, punto uno. Punto dos, especialmente Buenos Aires. O sea, también encontremos esta cuestión. Y además porque el anarquismo en la Argentina y en esos años realmente fue como uno de los lugares más fuertes a nivel de América Latina y de presencia política y de construcción política. Esa construcción política del anarquismo se da especialmente a propósito de también la cuestión educativa. Y cuando yo les he dado el texto de Suriano, Juan Suriano fue un investigador, uno de los mejores investigadores de los últimos años sobre el anarquismo. Tiene muchas eh, muchos aportes que van desde artículos en revistas, libros. Eh, lo interesante también de Estudiano era que no solo era un académico, también era un hábil difusor, digamos, de lo que tenía que ver con el anarquismo fuera del escenario académico también. Pero en el académico fue indudablemente en los últimos tiempos uno de los mejores historiadores. Eh, en, la, en el texto que yo les he dado, que es las prácticas educativas, también tiene que ver con el hecho de darles este texto y no el de las prácticas políticas, porque también puede ser que una de las actividades propuestas para el parcial sea tomar algún texto breve que yo les dé y cruzarlos, ¿no? Entonces, el anarquismo indudablemente tuvo una práctica política
país, que incluyó básicamente una oposición muy fuerte al régimen conservador. Y en ese sentido se convirtió en el enemigo total del régimen conservador. Entonces, hay una- un artículo incluso de Estudiano que se llama Del Estado opresor al Estado represor. Y allí trabaja las formas en donde el Estado fue cambiando su vinculación con el anarquismo. Eh, Tomemos lo que pasa en esta lectura de Estudiano en relación a las experiencias educativas. Y me interesa trabajarlo porque justamente una de las cuestiones que ustedes han visto y que han señalado en relación a la disputa entre Sarmiento y Alberdi tiene que ver con lo educativo, ¿no? Tiene que ver con las definiciones que estos dos pensadores también tenían en relación. Y creo que es en algunos de estos trabajos, o yo lo he mencionado por ahí en la clase anterior, eh, Sarmiento termina sus días justo en el contexto del primer congreso pedagógico que va a terminar definiendo para nuestro país la educación primaria obligatoria, gratuita y laica. Esta cuestión es clave en el punto educativo, en tanto que la cuestión de la obligatoriedad de la educación para los niños, para alguien desde el anarquismo, indudablemente era muy compleja, porque no admiten el Estado y obviamente una de las líneas del Estado tiene que ver con la cuestión de la educación. Ahora, eso no significaba que el anarquismo no hiciera toda una apuesta fundamental eh, a la educación y que tenía que ver directamente con la construcción de derechos. Por eso a mí me interesa trabajarlo en el anarquismo. Uno, porque a veces no es muy, eh, no ha gozado de buena prensa, pero por otro lado, por el hecho de que eh, no ha gozado de buena prensa por algunas de sus actividades que forman parte de sus definiciones políticas, pero por otro lado también porque obviamente el- la, la definición del Estado contra el anarquismo fue absolutamente represiva. De hecho, y lo digo para que lo tomen en cuenta, el anarquismo fue directamente definido en términos de ley, o por ley, por usos legislativos, como un enemigo. Primero indirectamente por la ley de residencia y luego por la ley de defensa social en el 10. Y es la primera vez que aparece una definición total de, en relación a un grupo, a quien el Estado directamente define eh, echar del país. Y plantea determinadas eh, causales para la misma que son totalmente contradictorias para qué la inmigración, ¿no? Entonces, primero que vengan todos los que llegan y después, bueno, en función de la inmigración no deseada, como decía, o la que no cumple las expectativas, y finalmente encima, diríamos, siguiendo el pensamiento del Estado en esos momentos, o quienes detentan en los distintos gobiernos en esos momentos, bueno, además encima han ocasionado todo este tipo de atentados, identificación de derechos, eh, huelgas revolucionarias, etcétera. Entonces terminaron convirtiendo el anarquismo en el enemigo público número uno. Entonces, pensar que justamente una corriente ideológica va a ser enemiga del Estado y que en esa definición va a provocar un aparato normativo en contra de él, es como para trabajar otra mirada sobre otros pensamientos que aparecen en esa polifonía. O sea, cuando hablo de la polifonía digo,
No veamos solamente los pensadores que obviamente en algunos casos guardan directa relación con quienes están en el poder. En algún momento mencioné a Joaquín B. González, también puedo mencionar a José Hernández, que también está planteado en el texto de Alperín, y otros más. Pero el anarquismo está absolutamente corrido de esto y sin embargo tiene una presencia y un valor muy fuerte. Ustedes tienen la lectura esta de Suriano, por ejemplo, ¿qué pasa con la educación pública? Y ahí hay un punto para pensar. En esta definición que acabo de decir del Estado, el Estado definió por medio de una normativa la educación obligatoria para un grupo etario. ¿Qué pasa en relación a esto con el anarquismo cuando he hecho una defensa de la educación? Entonces, eh, ¿por qué? Y leo a Suriano, que si no lo tienen a mano lo miran, habla de que la educación para el anarquismo es una de las principales herramientas de dominación y alienación para someter a las masas trabajadoras. Entonces, si venimos hablando de la educación desde la perspectiva de un Sarmiento o de un Alberdi, pero más de un Sarmiento, por ejemplo, ¿cómo nos chocamos con este pensamiento que viene con los inmigrantes no deseados, pero que ha llegado? ¿Y qué hacemos con él? El niño, diría Suriano, era un oprimido en función de los anarquistas, sin posibilidad de rebelión. Eh, y que en realidad acá hay uno de los ejes de problema, porque es un problema la educación en niño en el pensamiento anarquista. Porque básicamente la, una de las principales eh, trabajadores existentes en el país en esos tiempos eran, o la base trabajadora eran mujeres y niños. Eh, y en función de esto es que el anarquismo toma la defensa de la cuestión educativa para los niños. Y es uno de sus ejes del pensamiento más especial. Y por lo tanto, tiene una construcción diferente a la que el Estado da para la educación y en función del trabajo que otros autores han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que marca Asturiano ahí es la construcción de la historia que hace el Estado, ¿no? Que educa en las escuelas públicas. Entonces, por ejemplo, las definiciones por el 25 de mayo, 9 de julio, son definiciones que ha tomado el Consejo Nacional de Educación y en ese punto, eh, como surgimiento del nuevo Estado, obviamente el anarquismo no lo admite. Entonces, ¿cómo entra un niño que coexiste con sus padres bajo el anarquismo, bajo el pensamiento anarquista, y entra en la escuela? Digamos, ¿cómo se da ese cruce si es que se puede dar? Eh, Toma el caso, por ejemplo, Zuliano, del tema del Consejo Escolar Cuarto de las 15 escuelas de La Boca. ¿Por qué tomando de La Boca? Porque La Boca es uno de los lugares con más fuerte presencia inmigratoria. Tanto socialistas como anarquistas estaban allí, pero indudablemente el problema no era con los socialistas que admitían esta posibilidad de la escuela, sino el tema de los anarquistas. Entonces, cuando les pensé eh, en esta lectura, pienso en que puedan ver otra construcción del pensamiento que se da en la Argentina, ¿m? Que viene con la inmigración, pero que acá adopta y adapta cuestiones que le son propias, ¿m? Que tienen que ver con un proyecto que si bien surge, como digo, del modelo que ellos traen, también es cierto que tiene un correlato acá en un contexto en donde se plantea, por ejemplo, sí, la obligación de la educación. Eh, la otra cuestión es que tiene que ver en eso, y ahí es el clic, digamos, que tienen que buscar, que es por qué les preocupa la cuestión educativa al anarquismo. Y tiene que ver por el Estado
planteando políticas en esa área y en la identidad de las clases populares, ¿no? Entonces, cómo trabaja sobre determinadas identidades en la construcción de la identidad del Estado y qué es lo que plantea el anarquismo frente a eso. ¿Por qué tomar nuevamente el anarquismo? Bueno, porque es un pensamiento que viene a nuestro país por la inmigración, irrumpe en nuestra sociedad y la verdad genera otras alternativas que son muy interesantes de tomar. Y ahí van a encontrar algunas preguntas como si él señala si es antes o después de la revolución. Esta idea de sustraer a nuestros hijos de la enseñanza oficial, o sea, tienen la obligatoriedad de mandar a los hijos, porque la ley lo ha señalado, pero ellos entran en esta contradicción, que algunos señalan como muy potente en la medida que, bueno, de pronto venían de lugares en donde nunca había escuelas para aprender a leer y escribir. Entonces, acá sí, y esta contradicción, si los mandamos, no los mandamos, si los mandamos, ¿qué hacemos con ellos, no? En el sentido de cómo filtramos las ideas que se eh, señalan desde la construcción oficial. Mucho valor a las alternativas que plantea el anarquismo, las bibliotecas, la prensa, bien, mucha prensa, eh, que en algunos casos cuando hablo de prensa no estoy hablando de periódicos que sí lo sabía, pero hablo de, por ejemplo, eh, páginas, folletines, digamos, de una o dos hojas, ¿no? Y que de pronto tenían una edición de 2 números y después no aparecían nunca más. Entonces, pero era muy, muy importante la producción que ellos tenían. Por eso también es interesante trabajar en el anarquismo, porque tenían una producción constante todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, y de hecho, eso era lo clave para aprender a leer y escribir, ¿no? Cuestión que en un país que recién había instalado, y es valioso igual, la educación primaria obligatoria, gratuita y laica hacia fines del 19, justo cuando el anarquismo entra en una vigencia eh, clave y potente durante 20 años. ¿Bien? Entonces, por eso planteé esta lectura del anarquismo como para que tengan también el observar que además del pensamiento que vamos a ir trabajando posteriormente en los fines del 19 y comienzos del 20, que tienen que ver con autores que de pronto son más conocidos. Sin embargo, hay otros, y hay esta corriente específicamente, que fue muy fructífera y muy importante, y que en general hay que cruzarla. Entonces, ahí es donde cruzo el para qué la inmigración con esta inmigración no deseada, que además tiene con una construcción ideológica, pero apunta sobre algunas de las cuestiones o de los pensamientos también y acciones propios del gobierno, como es la política educativa. En esa etapa donde efectivamente habían definido una política educativa. Entonces, ustedes en las lecturas, las distintas lecturas, yo lo que les diría es que eh, cuando llegue la actividad para hacer, eh, y si hay una identificación de la lectura, que es muy probable que quizás tenga un día de bondad y coloque las lecturas a quien pertenece. O sobre esa actividad, cuáles lecturas sería bueno que cruzara. Entonces, ¿qué hacer de acá al viernes al mediodía? Si quieren hacer algo en relación a todas estas lecturas, hacer una identificación de algunos de estos cuestiones como he venido planteando, eh, de forma tal que cuando la actividad llegue el viernes, ustedes sepan para qué lado ir, ¿no? Y que para qué lado está orientado. Yo la única cuestión que les digo, antes que termine y me quede sin decirlo, es
Eh, Tienen el fin de semana, yo supongo que como lo dije al comienzo, ustedes no están haciendo esta materia solamente, pero si han llegado hasta acá, hagan el fuerte intento de resolver bien este parcial. Tienen hasta el martes, al mediodía, hay tiempo, eh, pero lo que más tienen que hacer, si me permiten que se los diga, es ir al viernes con las lecturas hechas. ¿Mm? O sea, si ustedes llegan al viernes con las lecturas, al menos de la parte, obviamente de los prácticos también, pero de los teóricos hechos, pues yo no he pedido, ni pienso hacerlo por el momento, ninguna comprobación de lectura, eh, van a ganar en tiempo y en perspectiva de poder encarar rápidamente. Es cierto que todos sabemos que si es un parcial que se realiza fuera del aula y obviamente es para que ustedes desarrollen y trabajen y demás, eh, la intención es que se trabaje desde los textos. O sea, si yo pido desde un texto aparte, se los voy a dar o les voy a indicar, tomemos este párrafo tal y crúcenlo con este y este, pero todo dado. Digo porque no es necesario que recurran eh, a otros soportes de texto. Por lo tanto, si ustedes el parcial lo tienen que hacer sobre los textos dados, al viernes tengan, aunque sea una lectura superficial, si quieren, ¿bien? Pero como para saber de qué se trata, algún resumen y demás. Esto va a facilitar notoriamente todo. Eh, Porque cuando uno tiene que construir un texto, si además tiene que leerlo por completo toda la lectura, bueno, ya se potenció todo. Entonces, se agudizó el problema. ¿Bien? Entonces, al viernes lean todo. Yo voy a plantear 2 o 3 actividades por el lado de los teóricos, no más de eso. ¿Bien? Cuando digo actividades, digo resolver alguna cuestión en sí misma. Y en esa resolución, eh, lo que planteo es, por ejemplo, trabajar 1 o 2 textos, ¿bien? En discusión. Y también van a tener, como les dije hace un rato, una identificación de hasta cuánto, ¿bien? Nunca va a faltar alguno que me diga, bueno, pero yo quiero poner más. ¿Más hasta dónde? Y hasta lo mínimo. O sea, yo puedo tener un índice de tolerancia lógica para que cierren la idea, un párrafo más, está todo bien, digamos, no voy a entrar a cortar, bueno, hasta acá llegamos, no. Pero tampoco entrar en que si se pidió que para tal actividad, no sé, como máximo sean 2 carillas, si ustedes escriben 5, no respondieron a la consigna. ¿Está claro? No respondieron a la consigna. Porque si la consigna se piensa para hacer en 2 carillas es porque quiero que expriman los textos y su cabecita también al máximo como para ponerlo en eso. ¿Está claro? Ahora, si les puse 2 carillas, si ustedes contestan 2 carillas y media, bueno, a ver, no es el fin de nadie, ¿me entienden? No voy a hacer nada del otro modo, no. Pero digo, mantengan el equilibrio, ¿bien? Esta cuestión de hago un trabajo, la otra vez, para un trabajo final en otro ámbito. Pedí un trabajo de 15 hojas, me mandaba uno de 60. Le dije, mira, si yo tengo que empezar, te diría, yo no te puedo, no podría ni abordarlo, porque ya de por sí no pudiste concretar en ese texto. Tenía muchas cosas para decir, no lo dudo, pero no es una tesis, digamos, es un trabajo de una materia, no puedo, este es un desborde. ¿Bien? Lo mismo digo para las preguntas. Eh, Va a estar todo indicado, la cantidad, el tipo de letra, etcétera. Todo eso está todo indicado. Así que no se preocupen, respétenlo, porque para algo está puesto. Eh,
y además para garantizar que todo el mundo haga de la misma forma. Va a haber dos temas, de los cuales voy a dividir de, en función alfabética, o sea, va a estar indicada, el tema uno va desde taleta hasta esta, el tema 2 desde taleta hasta aquella otra, ¿bien? Así va a ser, así que cuando ustedes el viernes entren al aula y busquen, el parcial va a estar colgado en donde dice primer parcial, que ya hay un ítem donde fue colgado el protocolo, bueno, en eso mismo va a estar colgado y ahí mismo ustedes van a después mandar la resolución o vamos a ver si también damos por las dudas un mail. Yo voy a poner las dos alternativas, o sea, que lo suban al aula virtual y que lo manden por mail. En realidad no tenía ganas de hacerlo del mail, para no ocasionar más lío, pero temo que si puede pasar cualquier cosa con el aula virtual, ¿me entienden? Ustedes lo quieren mandar y se nos corta o lo que fuera, bueno, la alternativa del mail queda cubierto por las dos formas. Entonces, de esa manera, pero todo va a estar indicado, cómo subirlo, en ese apartado de parcial y, y con tranquilidad. Eh, es probable que yo en ese apartado de parcial haga un espacio de foro, de preguntas, frente a dudas que ustedes tengan cuando están redactando. ¿Bien? Eh, Así que como para que los coloquen ahí, eh, especialmente desde el viernes hasta el sábado al mediodía y después todo el lunes, ¿bien? Eh, pero la idea es que ustedes tengan ese espacio también para, si les agarra alguna duda, plantearla. Obviamente es duda, no es, ay, yo quiero mandarle esto que escribí, a ver si me lo revisa. No, ¿está claro? No, porque si no tendrían derecho absolutamente todos, ¿bien? Para que lo revise antes, y eso no lo hacemos. ¿Está? Pero sí, sí, ay, yo encaré este tema así, de acuerdo a lo que dice, voy bien orientada o también estoy en duda si tomo tal cosa. Bueno, eso lo escriben en el foro y yo entre el viernes y el sábado al mediodía lo veo y si no, el lunes. ¿Ya? Esta instancia de uso por el foro. De forma tal que por ahí alguna duda que tengan también pueda ser general para el resto y les sirva. ¿Bien? Así que quédense tranquilos por ese lado. También van a... Profesor, una pregunta. Sí, buenas tardes. Eh, a mí cuestiones como sobre la promoción, que no me quedaron muy ¿Quién está claras. hablando? Disculpen porque como tengo todo el mundo sin cámara, ¿Cómo? tengo a todo el mundo sin cámara y no sé por qué. ¿Yo lo puse sin cámara? No, 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 yo estoy sin cámara porque estoy acá medio despeinado en mi habitación y no quiero que se me vea. Pero, pero- pero mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. No es que esté abatido ni mucho menos, pero justo coincide con este parcial, el de pensamiento, con el de política, que es de otro año, así que entiendo que no tienen por qué ponerse de acuerdo ni nada, por supuesto, pero tengo que tomar una decisión estratégica de si voy a lanzarme a la locura de hacer los dos al mismo tiempo o dejar uno. Mi pregunta es si, por ejemplo, porque no me queda muy claro si yo no realizo este parcial y voy directo al recuperatorio, aún conservo la posibilidad de promocionar con Sí, el... Ah, bien, sí, eso siempre, siempre. bien, bien. Sí. Y lo otro, Creo que en el protocolo está la fecha está indicada la fecha de recuperatorio. claro, claro, lo que no sabía es si con el recuperatorio aún tenemos la posibilidad de promoción. Sí, Y por lo otro, supuesto, no, ah, no, una cosa no invalida la otra. No, buenísimo. Y lo último era que algo que me llama un poco la atención, pero que lo he visto en los últimos años que ha ocurrido, que es que la promoción se realiza con el promedio de ambos parciales. sí, Es decir, porque si yo me la sacara un 4, por normativa, ejemplo, en este primer parcial, ¿me puedo sacar un 10 en el otro y aún así promociono con un 7? sí, Ah, está bien, yo me remito a la normativa que existe en esta facultad. entiendo, entiendo. Yo cumplo lo que se ordenó. Si estoy o no de acuerdo, no es mi problema. No, no entiendo. Bueno, gracias, esa era mi duda.
La idea sería justamente respetar la posibilidad de acceder al número, a la nota, perdón, que corresponde para la promocionalidad, pero por supuesto, eso se Buenísimo. respeta en todo, tanto en el, a ver, podés promocionar en los dos recuperatorios, ponele, Claro. ¿me entendés? O sea, puede ser que vos no des el primero y no des el segundo, o lo des mal o lo que sea, y promocionás por los dos recuperatorios. Pero una de las cosas que sí me parece también me llama la atención de la normativa es que si yo me sacara, por ejemplo, menos de 4 en la primera sentada, digamos, ahí sí no tendría posibilidades de Ah, promocionar. exactamente, porque Ah, eso bien, ya no es aprobación, sino es aplazo. claro, bien. Bueno, Ahí, esa era ahí mi duda, estamos en otro, en en otro otra cuestión. mecanismo. Bueno, Bueno, gracias, esa era mi duda. estamos en otra cuestión. También puede ser, a ver, que entre aprobación, perdón, primero, segundo parcial o sus eh, recuperatorios, ponele que te dé 4, no menos de 4, que ahí estamos en pérdida, ¿está claro? Menos de, o sea, te dé 4. Bueno, no promocionás, pero sí aprobás la cursada. Por lo tanto, la mesa, por ejemplo, final, considerando que alguien tiene aprobada la cursada, pero no la promocionalidad, se hará una cuestión particular en la mesa de examen. No es lo mismo que un libre, no sé si me entendés. O sea, el libre es el que no cursó esto y va a la mesa. Y ahí tiene todo un formato que, bueno, está planteado en el PTD incluso, ¿no? Que es escrito, bueno, después oral, etc. No importa. Ahora, también está la instancia de quien aprueba, pero no promociona. Ahora, en esa persona que saca un 4 y otro 4, pone, no promocionó, ¿bien? Pero cuando vaya a la mesa final se le armará una, o antes de que se presente, una estrategia que dé cuenta de su trayectoria, porque en definitiva, esa persona cursó la materia. ¿Me seguís? No, no me siguen todos. No, no es que no pudo promocionar, pero bueno, hizo su proceso y aprobó, pero no promocionó. Por lo tanto, ahí vamos a otra estrategia. ¿Está? Hay distintas alternativas que obviamente operan al momento de producirse el hecho, digamos. O sea, cuando está definido, decimos, bueno, vos promocionaste, listo, vamos a pasar en el acta, en el SIU, etc. Ahora, no promocionaste, ¿por qué? Es a plazo, bueno, perdiste todo. Y otra, aprobaste y se verá que se hace. Así que si no llegás al parcial o definís, a ver, esto le puede pasar, lo planteó una persona, pero puede pasar a cualquiera y es absolutamente no. Van a recuperatorio, no hay ningún inconveniente en eso, al contrario, no afecta en nada la promocionalidad, pues no tiene nada que ver. Digamos, el recuperatorio puede ser usado por aplazo o por ausencia. Eso, lo de la ausencia obviamente es una definición de ustedes. Lo que yo les digo es que si pueden, intenten, más que nada, incluso para hacer la práctica del hacer, digo, justamente del hacer el parcial, ¿no? Que no es lo mismo que no presentarse, pero si no se querés presentar y lo hiciste, este, fíjate o fíjense qué quieren hacer. ¿Bien? Pero bueno, esas son las distintas alternativas sobre el parcial. Y supongo que sí, que es probable que haya otras materias, pero bueno, vieron, el tema pasa también por el lugar donde está la materia, en el plan de estudios, y las otras materias que, bueno, ahora con la virtualidad también es real que se ha agudizado este, la posibilidad de tener cursadas, etcétera, y bueno, si lo quieren usar, bienvenido sea, ¿no? Pero ya les digo, no se preocupen por eso, si no se pueden presentar. Hay gente que ya avisó, por ejemplo, que dejó la materia, porque ha priorizado otras materias y no, directamente no se va a presentar. Ya hay por lo menos 3 personas que me avisaron. ¿Bien? Pero si ustedes no se presentan y se presentan a recuperar, pero está todo bien, eso.
no altera en absoluto nada, nada, es lo mismo. Es otra instancia, es otra posibilidad. Tómenlo así. Para nosotros es eso. No se preocupen. No es otra cosa. Así que bueno, estimados, creo que esto lo grabé. Espero que lo haya grabado. Espero que me haya salido. Si está grabado, lo subo ahora en un rato, porque ahora en media hora tengo un Zoom con otra materia. Pero trato de subirlo antes, ¿ya? Y si no, lo subo después de las 8 de la noche, que es cuando termina mi otro Zoom. Tranquilos, ¿ya? Lo que tienen que hacer de ahora en más, salvo que obviamente estén cursando y estén agobiados por otras cosas, lean, lean, resuman, ténganlo en un cuadernito, en algún lado a mano. Entonces, cuando ustedes vean las actividades que les vamos a proponer, tanto las que les propongo yo como los, los, los profes de prácticos, ustedes van a ver que no es nada que no hayan hecho o hayan leído. Digamos. No nos vamos a salir de lo que está planteado. ¿bien? Lo único que implica en un parcial es una apropiación de los conceptos y una apropiación de la bibliografía. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, de ver cómo ustedes pueden trabajar y abordar eso. Así que tranquilos, definan en función de lo que están haciendo y sus posibilidades. Si no pueden ahora, no lo den. No es necesario que avisen tampoco. Si alguno quiere avisar, avise. Si no quiere avisar, tampoco es así, porque nosotros no andamos viendo a lo sumo para saber cuántos hacemos, si en el recuperatorio hacemos más de un tema, pero bueno, eso, fuera de esto, otra cosa no nos interesa. Alfonsina, Sí, te hago una pregunta. dime. Soy Maca. ¿Cómo estás? Quería saber, porque no me quedó muy claro cómo iban a hacer lo de la edición de temas. Por letras, por O sea, abecedario, como se hace en otros. van a asignar directamente qué tema tiene que hacer cada estudiante. Bien, buenísimo. No, yo no hago así, yo Mm. pongo tema 1 de la letra A a la letra L, ponele. Tema 2 de la Claro, M a la Z. buenísimo. Y Así, otra cosa es que yo grabé, así que cualquier cosa, creo que grabé, creo. bueno, si no Así tengo que, así que si no sale el tuyo, bueno, por ahí entre las dos también. logramos que esté. Gracias, Maca, gracias. Sí, la división es así por letra, digamos. O sea, Buenísimo, ¿no? voy a hacer, por lo menos es lo que hago en otros lados, ¿no? Porque si no es muy complejo acá hacer tema 1, tema 2, que no. Sí, Lo mejor es hacerlo así, ¿no? Entonces, más o menos, como yo tengo las listas del SIU, miro a la mitad, más o menos, para que no quede desproporcionado, igual puede ser que quede desproporcionado, porque no sabemos, tengo la seguridad de 3 personas que me avisaron que no cursan, pero estoy totalmente convencida que son varias más, ¿bien? Pero bueno, considerando la cantidad que está inscripta, no puedo hacer un solo tema, digamos, porque hay como 60 inscriptos. Entonces, si considero eso, tengo que hacer 2 temas, ¿bien? En el recuperatorio veremos, porque hay que ver cómo seguimos, pero por lo pronto la división es así, de la A a la no sé buenísimo, qué, y de la no sé qué a la Z. Así se, buenísimo. ¿vale? Sí, era más que nada por si me preguntan, No, está bien, es así, porque es una división por orden alfabético, digamos, ¿no? Y más o menos controlando algunos que voy a ir marcando, pero si no es así es más fácil, digamos, ¿no? Así que igual van a estar subidos los dos y todos van a poder tener acceso. Yo no voy a hacer el grupo. En la página a mí me permitiría hacer el grupo para el tema 1 y el grupo para el tema 2. Los voy a poner a los dos, o sea, cuando vean el tema, cliquen ahí y entran ahí, pero si quieren chusmear lo que les tocó al otro tema, también van a poder hacerlo. Digo, no los voy a separar en la página invisibilizado para el otro grupo, a eso me refiero, que eso lo puedo hacer, pero no tengo esas intenciones con ustedes. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, recuerden, les voy a habilitar un foro, así que cuando estén en una crisis existencial con estas lecturas, van a poder hacer OM y hacer una pregunta en el foro, así que tranquilos.
la intención nuestra es acompañar, digamos, este proceso, ¿no? Y eso, si aprueban, obviamente mucho mejor para todos, pero nuestra idea es eso, no poner trabas de ninguna manera. Y dar todas las posibilidades que este formato da, digamos, o sea, tampoco creamos, porque es lo que se puede en la mejor manera. ¿Bien? Bueno, ya saben, cualquier cosa en el foro, ¿vale? Porque ahí es donde nos vamos a ver, ¿bien? Y nos vemos el viernes y a leer y tranquilidad, ¿vale? Nos vemos, chicas y chicos. Nos vemos. Gracias, Alfonsina. Chao, muchas gracias.